Bien, y vamos ahora, tal como les habíamos anunciado, a la entrevista en vivo con el doctor Marcos Carámbula, que ha tenido la amabilidad de recibirnos a esta hora en su domicilio, en el departamento de Canelones. Allí está un equipo de Subrayado. Doctor Carámbula, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Blanca, con mucho gusto de estar con ustedes esta noche. Les recuerdo a los televidentes que el doctor Marcos Carámbula es médico neumólogo, fue 2 veces intendente de Canelones, fue diputado, senador, fue presidente de ACE en la administración anterior, fue presidente del sindicato médico también en su rol de médico y actualmente es asesor del Frente Amplio en temas de salud y concretamente en lo que tiene que ver con el seguimiento de la emergencia sanitaria junto con los doctores Ehrlich y Fernández Galeano. Doctor Carámbula, hace poco tiempo usted presentó un informe carta al presidente del Frente Amplio con una evaluación de la situación relativa a la pandemia y algunas sugerencias concretas de medidas. La situación en torno a la pandemia, tenemos, por ejemplo, los datos frescos de esta jornada oficiales del SINAE, 3.449 nuevos casos, 67 fallecidos, con lo cual ya han perdido la vida más de 4.800 compatriotas. Sabemos además lo que significa esta tasa a nivel mundial en materia de contagios y de fallecimientos. Le quería pedir entonces su mirada sobre este tema y cuáles son las propuestas que ustedes señalan para poder contener la pandemia. No puedo ocultar, Blanca, que hablamos desde la tristeza, ¿verdad? Que el Uruguay tenga hoy 4.800 fallecidos, cuando a fin de año, en diciembre de 2020, había 180 fallecidos. Tenemos la dimensión de la tragedia que está viviendo nuestro país. Y entonces, naturalmente, en primer lugar, nos sale la solidaridad con 4.800 familias que han perdido familiares, amigos, vecinos, en apenas 5 meses. Y lo que se nos presenta para adelante en este mes de junio, porque estamos viendo los números de fallecidos día por día, nos hacen pensar que la situación de junio va a ser similar. Entonces, lo primero que queremos plantear es esa tristeza que nos apena cuando el Uruguay es en el día de hoy uno de los países que tiene un mayor número de contagios cada 100.000 habitantes en el mundo y cuando tiene el mayor número de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Esto que nos genera tristeza no nos puede también generar resignación, al contrario. Nosotros planteamos siempre el diálogo, nosotros planteamos siempre algo que es característico de los uruguayos, que es escucharnos, que es no oírnos, escucharnos, dialogar, tener la cercanía con el otro, cualquiera sea su postura política, en una situación de crisis, porque no podemos dejar de usar el término crisis, porque es una crisis sanitaria mundial, pero es una crisis sanitaria durísima en nuestro país. Entonces, ante una situación de crisis sanitaria, ante una situación de crisis social, más de 100.000 uruguayos en la pobreza en los últimos tiempos, pero cuando uno ve las cifras del número de compatriotas que se presentaron a los llamados de trabajo solidario, más de 200, casi 230.000 personas para 15.000 personas, nos habla de la crisis que está golpeando a los hogares uruguayos, que va más allá de los sectores vulnerables, abarca a un amplio sector, y yo en este sentido tengo las mismas preocupaciones. Yo vivo en Las Piedras, del trabajador que va a su trabajo, del pequeño almacenero o almacenera que trabaja en el barrio, de la gente que tiene que salir a trabajar todos los días, del pequeño comerciante, el barista, del que trabaja en un supermercado pequeño, chico. Tenemos las mismas preocupaciones, pero antes que nada tenemos la preocupación por la vida. Hay un objetivo acá en el país que es salvar las vidas. ¿Y por qué planteamos esto? Porque nosotros sentimos, y dicho esto con todo respeto que sabe que le tengo,
el presidente perdió a mi entender, la gran oportunidad de establecer un acuerdo nacional para abordar esta situación de crisis que el país tiene. Cuando en octubre, en noviembre, en diciembre, que reitero, había apenas 180 fallecidos en todo el país, que los casos eran contados en un dígito, 8, 10, y empiezan a aumentar en enero, febrero. En diciembre se advierte la llegada de la cepa P1 desde el Brasil. En octubre ya los virólogos que están trabajando con nuestro Instituto Pasteur advirtieron de esta llegada, y hoy es casi el 100% de lo que nos está afectando. Cuando en febrero el GACH, que es el organismo de asesoramiento científico que el propio Poder Ejecutivo instaló con el apoyo de la ciencia, de la academia, de muy destacados científicos que mucho respetamos, en aquel momento, el 7 de febrero, se plantearon una serie de medidas que nos podían haber evitado, si se hubieran tomado, la situación que hoy tenemos. Esta situación de más de 1.500 fallecidos en abril, no blindamos abril, de otros tantos fallecidos en mayo, no blindamos en mayo, y vamos en el mismo camino en junio. ¿Por qué decimos esto, Blanca? No con el ánimo de disentir para poner un palo en la rueda, de ninguna manera. Al contrario, el Frente Amplio y nosotros en particular tenemos una actitud republicana, esa actitud que nos enseñó el general Sereñi, el sentido de la responsabilidad como país. Disentir no es ser enemigo, disentir es decir, hay otra posibilidad, hay otra forma de encarar la pandemia. Y si las cifras económicas nos permiten, porque el Uruguay tenía reservas, porque el Uruguay emite la deuda y tiene un respaldo internacional muy importante, si las cifras nos permiten pensar en una solución que abarque no solo a los sectores más vulnerables, sino al conjunto de la población. Ahí vemos, por ejemplo, que en Chile hay un fondo que se destina para toda la población, para el 79% de la población, de $240. Acá vimos que con la expresión desde el territorio, de los intendentes, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, se pudo generar los jornales solidarios. ¿Por qué no multiplicar la posibilidad de desarrollar amarras de inclusión para que podamos efectivamente reducir la movilidad durante un corto periodo de tiempo y no prolongar una agonía que nos hace que hoy se retoma parcialmente por esta situación que uno entiende que hay que ir a trabajar para ganarse el peso de cada día, pero encontramos que en el trabajo tenemos uno y otro que tiene que faltar por la pandemia, porque está en cuarentena, porque están dificultades. Doctor Carámbulas, llegado entonces a esta situación, ¿de qué, sí, de acuerdo a su juicio, de qué se está a tiempo para contener que junio sea distinto, que julio sea distinto? Llegados a esta situación y con esto que usted describía, ¿cuál es concretamente la estrategia que usted cree que sería factible todavía aplicar? Blanca, la semana pasada usted le preguntaba al presidente por las medidas del GACH. El presidente dijo que había tomado parte de las medidas, en realidad no tomó las medidas centrales, que es reducción de la movilidad. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Han salido numerosos trabajos. Hoy hay un trabajo de mayo de un grupo de científicos uruguayos que muestra la estricta relación entre movilidad y número de contagios. Y nosotros sabemos, aumenta la movilidad, aumentan los contagios, aumentan las personas internadas y aumenta lamentablemente el número de fallecidos. Esto, Blanca, no se contrapone con la vacunación. Bienvenida a la vacunación. La vacunación debe prodigarse, extenderse y ojalá llegue lo antes posible a poder alcanzar el mayor nivel de inmunidad de los uruguayos. Pero cuando uno hace la vacunación, al mismo tiempo que hay una explosión sin control de contagios, se perdió el hilo epidemiológico, hoy tenemos prácticamente niveles de positividad muy altos, casi el 10% de la población, de acuerdo a la relación del índice de test y el índice de positividad con contagios, es muy difícil controlar la epidemia aún con la vacunación. Y con un riesgo aún mayor, Blanca,
que cuando este periodo, con las vacunas que se están dando, yo en esto quiero dar tranquilidad, las vacunas que se están dando, tanto la de Pfizer como la Sinovac, como la de AstraZeneca, son vacunas que son efectivas para la inmunidad personal, es decir, reducen radicalmente los riesgos, acaba de salir un estudio también, reducen los riesgos de enfermedad grave y se va disminuyendo la enfermedad grave e internación. Pero no se reduce en la misma evolución el nivel de contagiosidad y el nivel de traslado del contagio en la sociedad. Por eso lo dice muy bien Radi, nos va a demorar más tiempo. ¿Y esto qué tiene como riesgo? Que este virus y todo fenómeno biológico que no es previsible matemáticamente, sino que tiene toda la variedad de lo biológico, puede ir adquiriendo, como lo estamos viendo, distintas cepas que son en definitiva diferentes mutaciones del virus que hace que se vuelvan resistentes cuando no se logra la inmunidad de rebaño. O sea que para reducir el nivel de contagio, reducir la movilidad y por ende reducir los fallecidos, y en segundo lugar para evitar lo que tiene que ver con resistencia de las cepas, es fundamental tomar estas medidas que son las que planteó el GACH y que no fueron tomadas en lo esencial. En este sentido, cuando el presidente le decía yo tomé la mayor parte de las medidas, el propio GACH ha salido a decir no fueron las medidas centrales, inclusive hay trabajos que han mostrado que las medidas centrales de reducción de movilidad y percepción del riesgo, porque eso es otro tema fundamental, tener la sensación, los uruguayos, las uruguayas, de que estamos en una situación de riesgo, entendemos la vulnerabilidad de cada cual que tiene que salir a trabajar, pero sepamos que estamos, porque lo estamos viendo hoy, lamentablemente, hay un desplazamiento, hay que ver el nivel de fallecimientos ahora, en estos días, y este día en particular, cómo se desplaza a personas más jóvenes, ya no son solo las personas mayores de 80, de 70 años, sino que también nos está golpeando en personas jóvenes. En el personal de la salud, Blanca, que hay 80 fallecidos, hay personas muy jóvenes que han fallecido en estos días. El personal de la salud, y a mí me duele, porque a veces se quiere matar al mensajero, el personal de la salud, que ha jugado un rol formidable en nuestro país, que está desde el primer día en la trinchera, que no ha desfallecido atendiendo, mientras todos nosotros hacíamos trabajos virtuales o desde los Zoom, el personal de la salud ha estado desde el primer día, brindando su calidez, su asistencia, su cercanía. Fallecieron 80 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares, en fin, sí. Todo nuestro reconocimiento. Con todo gusto, Blanca, la escucho. Todo nuestro reconocimiento, sin duda, para el personal de la salud, nuestra admiración y nuestra gratitud. Cuando le traslado una pregunta que de pronto le haría el presidente de la República, porque fue la que hizo aquí. Cuando hablan de reducción drástica de la movilidad, ¿de qué hablan exactamente? Porque el presidente también pone ejemplos de gente que de pronto saldría a ganarse un sustento y que a él le parece que sería una mala idea mandar a la policía o detener a esa persona que sale a ganarse el sustento. Cuando ustedes hablan de reducción de la movilidad, ¿de qué hablan concretamente? Hablemos de tiempos, hablemos de actividades. Cuando hablamos de reducción de la movilidad, y acá hay dos aspectos que quiero subrayar, no se puede, Blanca, dudar de la capacidad de nuestro pueblo, de la solidaridad de nuestro pueblo. Es un capital social que tiene el Uruguay, que es la solidaridad de su pueblo. El pueblo uruguayo, entre marzo, abril, mayo, hubo decisiones del Poder Ejecutivo, pero más que nada tuvo la decisión de la sociedad de los uruguayos y las uruguayas que se quedaron en sus casas, que amortiguaron en núcleos familiares, en ollas populares, en ollas vecinales una situación de crisis, y el Uruguay logró en el principio de la epidemia, en el Uruguay 2020, marzo a mayo del 2020, una reducción radical de la movilidad. Cuando el GACH plantea en febrero esa reducción de la movilidad, es lo que se hizo en aquellos primeros 2 meses. Es con un corto periodo de tiempo de 21 días, y esto tiene que ver con algo desde la ética. El presidente dice, la ciencia
está bien, pero yo tengo que tomar las decisiones que le marca su conciencia. Pero la ciencia fue la que en aquel momento, esta formidable academia que tenemos nosotros, la UDELAR, el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, los científicos que estuvieron en el GACH, recomendaron aquella mediación, hubo un gran acuerdo nacional explícito en esos primeros 3 meses de la pandemia para cumplir con lo que la ciencia recomendaba. Entonces, no se puede hoy, cuando la ciencia vuelve a decir por unanimidad que la reducción de la movilidad reduce los contagios, deslegitimar lo que la ciencia opina. Cada cual tiene su decisión, desde luego yo respeto la decisión del Poder Ejecutivo y en particular del presidente que se ha dicho, él se hace cargo. Pero cuando la ciencia, y hay un trabajo también desde la salud pública que muestra que solo apelando a la libertad responsable no se sale de las epidemias que la humanidad tiene y ha tenido. Y en eso son muestra ejemplos. Israel, que se ha tomado como ejemplo en nuestro país, cuando en diciembre empieza a vacunar, se produce un nuevo pico muy importante. Reduce radicalmente la movilidad y vacuna con reducción de la movilidad. Francia, que en marzo tenía una situación calcada a la de Uruguay con un pico muy importante, vacuna y reduce la movilidad. Finlandia, Noruega, lo mismo, vacunan con reducción de la movilidad y hoy estamos viendo que esos países están saliendo de esta epidemia que tanto golpea a la humanidad. De eso se trata, periodo acotado, con apoyo económico y social, no solo a los sectores más vulnerables, sino a los sectores más amplios de la economía en los que tenemos que pensar, apelando a los recursos que el Uruguay afortunadamente por sus reservas, por su fortaleza institucional, por la emisión que vimos exitosa que viene de tiempo atrás, bueno, apelar a eso para tomar esta medida. Y cuando hablamos, Blanca, y esto también quiero aclararlo muy bien, cuando hablamos de muertes evitables, no es ningún uso político menor, de ninguna manera, no está en nuestro ánimo, ni mucho menos. Nosotros nos movemos en este sentido con una visión desde la medicina, desde la sensibilidad, desde la cercanía, y lo mismo nuestra fuerza política. Cuando decide un llamado, primero participa activamente desde diciembre en la comisión que propone una serie de medidas, que va a reunirse con el presidente justo el día antes. En el reportaje que usted le hiciera, el presidente dice que no va a modificar sus medidas, nuestra fuerza política va con el grupo de legisladores, vuelve a proponer todas las medidas, cuando no son escuchadas lo que apela es a que se revise la política. Y lo mismo nosotros, cuando hablamos de muertes evitables, cuando hablan los trabajadores de la salud, hablan desde un concepto técnico. Muertes evitables son aquellas que se pueden evitar cuando se toman medidas de salud pública que evitan las causas de esas muertes. Son medidas de salud pública que en nuestro país se pudieron haber tomado allá el 7 de febrero con las recomendaciones del GACH. No es para nada un uso menor, ni está en nuestro espíritu un uso menor que no corresponde. Doctor Carámbula. Cuando nosotros, y hoy teníamos el informe, Blanca, sí, escucho. Le quería, usted aludía a su fuerza política, precisamente. De hecho, la fuerza política ha definido una interpelación a los ministros de Economía y de Salud en los próximos días por este tema. Usted aludía a su fuerza política, usted tuvo un encuentro con el presidente de la República. Yo le preguntaba a él si de alguna manera él tenía un referente con el cual conversar en el Frente Amplio. Él señaló que se había reunido con usted, que había tenido un diálogo con usted. A propósito de eso lo quiero preguntar y lo saco totalmente del tema. Hay sectores políticos dentro del Frente Amplio que promueven que usted sea el presidente del Frente Amplio. ¿Aceptaría eso en este momento? Blanca, hoy tenemos esta situación que nos apela a todos a la sensibilidad, a la cercanía y desde la tristeza a no caer en la resignación y apostar a ver si es posible un cambio en una política que nos está llevando con este número diario de compatriotas que fallecen, que nos duele muchísimo. Hoy esa es nuestra prioridad. El Frente tiene una segunda prioridad que es lograr las firmas de aquí al 9 de julio con respecto a la LUC, y esas son las prioridades que el Frente tiene hoy en día. Yo
Presumo que después de estas circunstancias que hoy nos duelen tanto, el Frente se abocará a sus temas institucionales, el plenario, el Congreso, las elecciones de diciembre, por lo tanto, ahí será el momento de hablar de esos temas. Doctor Marcos Carámbula, le agradecemos mucho que nos haya recibido y que haya conversado con nosotros y el tiempo que nos dedicó. Aún estamos a tiempo de un diálogo de acuerdo nacional, Blanca, a eso aspiramos. Bien, muchas gracias. Vamos